Bienvenidos a su programa Dios y la Ciencia. Una vez más estamos con ustedes queriéndole traer lo mejor de la ciencia y de Dios, por supuesto. Este es el tema que nos motiva a hablar. Mi nombre es Raúl Fernández y Dios y la Ciencia es nada más ni nada menos que un programa de Casa María del Caminante. Queremos informarles que Casa María es de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con quienes hemos venido desarrollando una gama amplia de programación digital y radial. Ustedes pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales, en YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, en fin. Es ahí donde ustedes pueden dirigirse. ¿Y por qué no? Si tienen a bien y les parece bien, déjenos sus comentarios. Nos gustaría saber en qué más podemos presentarles a ustedes. Y bueno, las Ciudades de la Caridad de Miami, como lo menciona ahí en la pantalla, te traen una barra bien variada de programación católica, tanto en audio como en video. No se la pierdan, suscríbanse y ayúdenos a traer muchos caminantes a quienes queremos mostrarles la verdad. La verdad, porque no todo el mundo muestra la verdad, especialmente cuando estamos viendo programas controversiales. Bueno, Dios y la Ciencia es otro programa más. Ustedes pueden dirigirse a nuestro temario. Hemos venido tratando diferentes temas con un invitado muy especial que conoce muy bien de este tema. Es Francisco Galeano, fundador de una fundación muy interesante también. De todas formas, con su vasto conocimiento, Francisco nos ha venido hablando de las diferentes ciencias. El pasado programa fue un programa muy interesante también. Y hoy, así como lo hemos anunciado, es un programa que caramba, pues nos deja mucho que pensar también, porque nos podemos a ustedes a poner a meditar, poder pensar qué hay en nuestras mentes, qué hay en nuestras neuronas. ¿Será muy complejo nuestro pensar, nuestras neuronas? ¿Será que se nos hace como una especie de red, de telaraña? ¿Cómo es nuestra mente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo será la mente de un creyente? ¿Cómo será la mente de un no creyente? Para esto, nuestro invitado le damos la bienvenida y le decimos bienvenido, Francisco. Para usted le estamos abriendo el micrófono y la cámara para que salude a su público que tanto desea verlo. Muchas gracias, Raúl. Qué bueno poder estar con ustedes aquí en Casa María del Caminante con este programa de Dios y la Ciencia. Y sí, pues hoy vamos a retomar algo de lo que vimos en el programa pasado. Estuvimos viendo cómo las personas creyentes pues tienen, por decirlo así, más plasticidad en el cerebro, pueden crear redes neuronales más amplias. Eso lo han descubierto con escáner y lo han descubriendo estudiando pues el cerebro de algunas personas de oración, como son las monjas de clausura franciscanas en Estados Unidos. Han visto que, pues, que ellas, a pesar de que tienen Alzheimer, monjitas de 104 años, al estudiar su cerebro, pues se encuentran que ellas son lúcidas, o sea, pueden tener la enfermedad del Alzheimer que se presenta como unos puntos en el cerebro, pero ellas siguen siendo lúcidas hasta avanzadas edades, entonces no le hace daño el Alzheimer y precisamente es porque ellas tienen más redes neuronales. Y eso es lo que vamos a ver hoy, por qué las personas que están en oración tienden a tener mayor plasticidad en el cerebro y pueden crear más redes, más conexiones y pueden superar enfermedades como el Alzheimer. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a analizar hoy. La mente de un creyente y sobre todo de alguien que ha estado 50 años en oración, como son las monjitas de clausura franciscanas. Fantástico. Entonces,
Sí, señor. Entonces vamos a retomar algo de eso y vamos a comenzar viéndolo con algo que se llaman los mapas mentales. Entonces, estos mapas mentales, que no son como una invención de un psicólogo y matemático de Inglaterra, que quiso instaurar como hacerle unos mapas mentales a sus niños para que estudiaran, para que ellos se concentraran y pudieran como tener más memoria. Entonces creó una técnica que se llama mapas mentales, también esquemas mentales. Él se llama Tony Buzan. Nació en Londres y pues como se dedicó a la pedagogía, entonces creó como una manera didáctica para que nosotros pudiéramos saber cómo están ligadas nuestras emociones en nuestro cerebro. Entonces, estos mapas mentales que realmente son algo que nosotros lo hacemos en nuestras casas, que es como hacer un dibujito de ver cómo nuestras emociones están unidas a otras emociones, pues resulta que también es la muestra de cómo nosotros tenemos esas redes neuronales y conectadas esas emociones dentro de nuestro cerebro. Entonces, él crea estos mapas mentales para que sus niños comiencen como a tener más plasticidad en su cerebro para crear redes para que comiencen a dar cuenta dónde precisamente están sus deficiencias, de pronto ellos tienen más problemas en el conocimiento. Pero estos mapas mentales pues se han utilizado para muchas cosas. No sé si mi señal se bajó un No, poquito. ya la recuperaste ahí. Quizás Sí. tal vez muchas veces sucede, pero si haces una pausa, una pequeña pausa, vuelve y entra. Sigue, Ok. Francisco. Bueno, entonces, pues estos mapas mentales es, por ejemplo, él cómo los hace. Él coge una idea central, le dice a los niños, piensen, por ejemplo, en helado. Entonces, el helado, ustedes, ¿a qué lo tienen unido? Entonces los niños dicen, el helado está unido a parque, el helado está unido a rico, el helado está unido a estar con la familia, el helado está unido a ser feliz. Entonces así él va creando toda una red de palabras en un papel, en una hoja, de cómo nosotros unimos los conceptos o las emociones, porque pues nosotros casi siempre estamos pensando es con emociones, así es como fijamos la información en nuestro cerebro. Entonces, helado pues significa muchas cosas. Helado no solamente significa comer, sino que helado significa alegría, compartir, día festivo, tranquilidad, amor. Entonces él fue descubriendo de esta manera, al preguntarle a sus alumnos, con cierta palabra central, cómo ellos tenían unidas muchas emociones a esos conceptos. Entonces comenzó a unirlo también a, por ejemplo, cosas ya del estudio, entonces matemáticas. Entonces algún niño decía matemáticas, uy, no, regaño, uy, no, me toca estudiar, no, aburrimiento, no, pereza. Entonces él se dio cuenta cómo muchos niños tenían unidos algunos sentimientos negativos al estudio, porque cuando ellos comenzaron a aprender, pues había algunos profesores que de pronto no tenían unos buenos métodos pedagógicos y entonces les enseñaban con fuerza y con amenaza, y entonces ellos tienen unidos sentimientos negativos a muchas áreas del conocimiento. Entonces, él se comenzó a dar cuenta que también la forma como educamos a los niños y con emociones positivas, pues podemos hacer que ellos asocien matemáticas a aprender, a ser felices, a salir adelante, a poder hacer un carro, a poder hacer un juguete, a poder comprar mis cosas en la tienda. Entonces, él comenzó a buscar que los niños comenzaran a hacer nuevas redes neuronales con aquellos factores o elementos del conocimiento a los que ellos tenían asociados emociones negativas. Entonces,
esas emociones negativas pues estaban bloqueando que el muchacho pudiera hacer nuevas conexiones y entonces no podía aprender matemáticas y trataba de aprender matemáticas, pero inmediatamente le daba pereza, no lo podía hacer. Entonces él comienza a decirles, no, tienen que hacer ejercicios, comienzan a asociar matemáticas con felicidad, con trabajo, con futuro, con ir al espacio, con hacer una nave, con hacer su propio juguete. Entonces él comenzó a hacerles nuevos mapas también a los niños para que ellos comenzaran a poder asociar las materias del conocimiento y lo que tienen que aprender en el colegio, pues con emociones positivas. Entonces, pues logró unos resultados excelentes con los niños. Entonces, ahora a lo que yo me refiero, a este tema, lo que quiero traer esto de los mapas mentales, es que estos mapas mentales pues son precisamente como están conectadas nuestras redes de sinapsis en el cerebro, porque nosotros almacenamos los conceptos con emociones. Entonces, esto cómo está unido al cerebro de una persona que está en oración y que es creyente. Pues resulta que cuando uno cree que existe Dios, pues uno tiene una visión mucho más amplia de la realidad, porque puede unir a la creación con un creador, a la creación con el amor, a, a las personas y a los seres humanos con el perdón, con el servicio hacia los demás, con la vida eterna, con construir una sociedad, con hacer unas bonitas edificaciones, con construir adecuar un apartamento para que sea bonito y sea agradable, con hacer cosas estéticas, ordenadas. Entonces, el concepto de Dios nos lleva a nosotros a comprender la realidad de una manera integral. Entonces, cuando vemos que alguien, por ejemplo, comete un pecado, una falta, pues sabemos que hay una solución. Está el perdón, está la reconciliación con Dios. Evangelización, el aspecto de Dios, tienen esperanza. La esperanza es una emoción positiva. Tienen compasión por los demás, tienen fe en que todo puede solucionarse. Quieren amar a su prójimo porque eso fue lo que nos enseñó a hacer Jesús. Entonces, pues podemos buscar soluciones a los problemas y no quedarnos encerrados en solamente una visión de la realidad. Mientras que las personas que solamente tienen un concepto materialista de la realidad, entonces esa persona me hizo daño, no, esa persona es mala, saquémosla de la lista, eso no tiene solución, no la volvamos a tratar. O me pasó algo malo, le pasó algo malo a mi familia, mi esposa murió, entonces entra en depresión, no encuentra solución, no encuentra esperanza, no le encuentra sentido a tratar de entender que de pronto eso es un aprendizaje, que de pronto fue porque Dios así lo quiso y necesitaba que ella estuviera en el cielo y que él tuviera un aprendizaje diferente. Entonces, las personas materialistas tienden a crear menos redes neuronales, no pueden tener una comprensión integral y global de la realidad, no pueden unir el amor con construir una sociedad más justa, no pueden unir el amor con la psicología, por ejemplo, no pueden unir la misericordia con el medio ambiente, tenemos que tener misericordia con los animales, también tenemos que ser justos con los demás para que el medio ambiente también no sea destruido, porque cuando somos injustos con los demás, pues los demás también tienden a tener unas acciones violentas y agresivas, no solamente hacia otros, sino hacia el medio ambiente, porque solamente quieren enriquecerse. Entonces, las personas que aman, las personas que están buscando a Dios, que están buscando sus enseñanzas, pues comienzan a tener una visión de solución a las problemáticas, no una visión yo fracasé, mi esposa murió y caigo en depresión, no, sino a todo hay que darle un sentido, porque Dios nos lleva a tener experiencias
Dios nos lleva a tener experiencias y de pronto a vivir cosas difíciles, pero todo tiene un sentido. Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Algo que de pronto podía ser traumático para muchos materialistas y el fracaso de Dios, pero para nosotros los cristianos significa precisamente el momento donde podemos conocer realmente quién es Dios. Dios es una persona que se sacrifica por nosotros, y no solamente allá en la cruz con Jesús, sino que todo el tiempo Dios se está sacrificando con nosotros porque Él fue el que nos creó y Él es el que conoce todas nuestras necesidades, es el que nos conoce perfectamente a nosotros por dentro y sabe todo lo que sufrimos. Dios se lleva todo ese sufrimiento que tiene cada ser humano, Él lo comparte, lo ayuda a llevar y Él mismo quiere que nosotros podamos superar cualquier problema o dificultad que tenemos. Entonces Dios es un ser que está buscando soluciones, que prefiere la vida antes que la muerte, que prefiere que vivamos, que tengamos experiencias, que busquemos la felicidad, que crezcamos, que exploremos, que nos desarrollemos como seres humanos, que construyamos un mundo mejor. Y él soporta todos los problemas que podamos haber tenido, todas las dificultades, Él se las lleva para que nosotros sigamos adelante, porque Él nos está amando todo el tiempo y todo el tiempo nos está sirviendo. Entonces, pues estas personas que están en oración, como las monjitas, pues tienden a crear esos mapas neuronales dentro de su cerebro más complejos, porque tienen unido la dificultad a la solución, tienen unido la muerte a la resurrección, tienen unido el pecado al perdón. Entonces, pueden superar todas las emociones negativas que los seres humanos pueden tener y transformarlas hacia algo positivo, hacia un aprendizaje, hacia una superación, hacia una resiliencia, hacia una entrega a Dios, hacia un sufrimiento que se lo entrega a Dios para que Dios lo tome en sus manos y pueda transformar el mundo. Entonces, aquellas personas que están en oración precisamente tienden a tener las emociones más conectadas, tienden a tener más sinapsis, más conexiones neuronales dentro de su cerebro. Y por eso, cuando les llega una enfermedad como el Alzheimer, pues lo pueden superar, porque todas sus conexiones integralmente funcionan y no están apagadas. Por esto también cuando hacen los escáneres, ellas muestran los escáneres que tienen más conexiones y tienen más actividad cerebral. Entonces, esto era algo que yo quería completar hoy, porque los científicos precisamente están tratando de imitar un cerebro humano, está tratando de imitar las redes que tiene un cerebro humano, entonces se llama inteligencia artificial. Entonces ellos han construido ordenadores que ya no son un solo computador, sino que son edificios llenos de ordenadores que pueden tener casi todas las conexiones que tiene un cerebro humano, que tenemos nosotros con nuestras neuronas. Pero estos cerebros artificiales grandísimos para poder tener tantas conexiones como tiene un cerebro humano, resulta que nunca adquieren conciencia. A pesar de que tienen infinidad de conexiones y entonces ellos pueden conectar muchas cosas, hacer muchos cálculos en un tiempo extremadamente pequeño que el cerebro no puede hacer, ellos finalmente no tienen conciencia. ¿Y por qué no tienen conciencia si tienen más redes y más conexiones que nosotros? Y entonces eso es lo que no han podido lograr, porque la conciencia está unida precisamente a las emociones que Dios nos comparte a nosotros. Y entonces pues está el estudio por parte de otros neurólogos que dicen es que la conciencia no está dentro del cerebro, en el cerebro no se genera la conciencia, sino que la conciencia es como si fuera nuestro espíritu, nuestra alma que maneja el cerebro, maneja esas redes neuronales. Porque nosotros cuando morimos, muchos neurólogos han estudiado como Stuart Hameroff, que cuando nosotros nos quita nuestra actividad cerebral, la conciencia sigue funcionando. Entonces existen todas estas experiencias de vida después de la muerte,
y de regreso de la muerte, y donde las personas pues pueden ver sus cuerpos en la sala de cirugía, se pueden encontrar en un espacio con Dios, se pueden encontrar en un espacio con sus seres queridos, y muchas veces le dan otra vez una oportunidad de vivir y vuelven otra vez a sus cuerpos. Entonces, esto es lo que no han podido imitar precisamente estas personas que están tratando de hacer cerebros. Pueden hacer que los cerebros hagan cálculos impresionantes, pero nunca han logrado que puedan tener conciencia. Entonces, esto es algo que nosotros como personas espirituales y como creyentes comenzamos a entender más fácilmente. Los materialistas no pueden entender. No pueden entender porque para ellos no existe el alma, el espíritu ni la vida después de la muerte. Entonces, ellos no les cabe en la cabeza que la conciencia no hace parte del cerebro. La conciencia maneja el cerebro, pero no hace parte no es la red neuronal. Pero entre las dos, pues sí puede haber una relación, pero no es precisamente las redes neuronales la que genera conciencia. Entonces, no sé si me he explicado, Raúl. Sí, perfectamente. ¿Tú qué pensarías acerca de eso? ¿Es Yo pensaría fácil? que sería como complicado que cuando están tratando de crear esa inteligencia artificial que tú mencionaste, que logren crear un robot que sea el que tiene la mayor fe. Eso es imposible que lo puedan lograr. ¿Cómo van Excelente, a lograrlo? No, no creo que les sea fácil. Primero porque excelente. ellos no tienen la fe. Ellos no saben qué significa eso. Porque en su mente, Ujú, en su mapa cerebral no, no están las conexiones que tú mencionas, ¿no? Para que ujú, ellos, pues por supuesto, el amor no existe. El, ujú, es el desamor, que ellos si no conciben a un ser supremo, pues mucho menos. Entonces, ujú, ¿cómo será ese robot que lo quieren hacer al máximo, pero no va a ser fácil? ujú, Ese robot creyente mucho menos, ¿no? ujú, ujú. ¿Lo he captado? Excelente. Sí, señor, perfecto. Entonces, lo que encontraron precisamente o algunos neurólogos, algunos porque no todos están de acuerdo, hay algunos neurólogos, como la vez pasada vimos, que estudian el cerebro de los que están haciendo oración, de los que tienen fe. Hay otros neurólogos que no creen en eso, solamente creen en la parte física. Pero los que creen en que existe un Dios, pero me parece que se fue un poquito la conexión. Bueno, eh, vuelvo a retomar que me perdí un poquito. Bueno, lo que han encontrado los científicos es que la conciencia es donde radican precisamente las emociones. Las emociones no radican en nuestras conexiones, sino en la conciencia. Entonces, cuando tenemos excelentes conexiones neuronales, fluye la conciencia muy fácilmente dentro de ese cerebro. O sea, cuando nosotros tenemos conciencia del amor de Dios y Dios es conciencia, pues resulta que nosotros tenemos unas capacidades más altas, ¿verdad? Unas capacidades, más actividad eléctrica porque tenemos más conexiones, pero es porque fluye más la conciencia dentro del cerebro. O sea, las emociones con las que Dios nos ha dado, el amor, la misericordia, fluyen mejor dentro del cerebro. Y esa es la muestra del estudio y los escáneres que hacen en las monjas de oración. ¿Qué pasa cuando alguien tiene poquitas conexiones neuronales? Por ejemplo, ha tenido muchos traumas, es violento y consume drogas y es narcisista y solamente busca el placer. Pues resulta que tiene menos conexiones neuronales porque no puede hacer fluir todo el poder, por decirlo así, de la conciencia, sino que es menos inconsciente, ve la realidad solamente en un solo sentido. Entonces, él no puede unir a Dios, la misericordia, él solamente tiene una conexión, buscar el placer, robar a tal persona, voy a delinquir, él siempre va a dar la misma respuesta. Ve la realidad de una manera limitada, sí señor.
Alguien en la red nos pregunta, cómo será un ateo? ¿Qué Bueno, tipo de pues, conexiones tiene? pues precisamente Explícanos. uno de los estudios que hicieron fue sobre los ateos y les dijeron a los ateos, piensen en el concepto de Dios y les hicieron un escáner al cerebro. Y resulta que no podían aprender, así tuvieran el concepto de Dios y trataran de pensar en él, el cerebro no podía asimilarlo. El cerebro no podía aprender las diferentes áreas de la complejidad y las diferentes partes del cerebro. Entonces, lo que concluyeron los neurólogos es que un ateo o alguien que no tenga la experiencia de Dios, pues muy difícilmente lo entiende, lo descarta, solamente ve la realidad material, no puede unir el amor, no puede unir la creación, no puede unir los frutos, la belleza de la naturaleza a un creador, solamente ve las cosas de una manera material. Entonces, eso precisamente lo que hace es reducir la conciencia. O sea, cuando hay una persona que es materialista, que vive en el pecado, que tiene emociones negativas, pues hace menos conexiones neuronales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la conciencia que le ha dado Dios no fluye correctamente dentro de su cerebro. Entonces es menos consciente de sus acciones. Y eso es lo que le pasa precisamente a los psicópatas. Los psicópatas, cuando hacen el escáner de su cerebro, resulta que tienen menos actividad cerebral. Es como si estuvieran en la actividad cerebral del sueño. Entonces sus ondas son más bajas. Es como si todo el tiempo fuera inconsciente, porque no tiene conciencia del sufrimiento de los demás, porque solamente busca el placer individual, porque es narcisista, porque no puede entender la integralidad de la realidad, solamente busca su satisfacción, ya sea en la droga, ya sea cometiendo un crimen, ya sea buscando cosas que lo llenan de dopamina, pero en un instante nada más busca un estímulo, como los drogadictos. Los drogadictos comienzan a tener menos conexiones neuronales porque toda su química, todos sus neurotransmisores se los suministra la droga. Entonces ya no se bañan, ya no se arreglan, ya no les interesa la familia, no les interesan los demás, no les interesa ni siquiera tener una cama. Lo único que tienen es una sola construcción de cómo buscar su satisfacción y dejan de ser conscientes porque dentro de su cerebro no puede fluir la conciencia que Dios nos ha regalado de amor, de ser conscientes de que Dios existe, de ser conscientes de que existimos. Entonces comienzan a ser más inconscientes y por esto tienden a ser más criminales. No sé si respondería yo a la pregunta. Sí, y me imagino, bueno, no sé, aunque no se convierta en criminal, pero si es una persona que pienso yo, que pueda estar padeciendo de depresiones y todo esto, pues va a estar es encerrado en la cápsula de un caracol, donde no quiere salir, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Y Se está queda ahí. viviendo su yo, su, su, Mm. su circunstancia que tiene que alguien empujarlo, darle amor. Generalmente sucede Ujú, así, darle el amor para que empiece como a comprender que si hay alguien que se preocupa por esa persona y por lo menos ujú. que empiece a entender qué significa el amor y que empieza en el solo momento en que le está pidiendo, le está invitando a que salga de ese cascarón que lo encuentra metido en una cama. Exactamente, perfecto. Pues algo que hemos estado aquí hablando precisamente de las ideologías que nacen de la masonería y de la influencia atea, y es que estos pensadores, estos filósofos, la mayoría eran narcisistas, iban en contra de la moral de la Claro. iglesia, de la ética, de las buenas costumbres, y ellos practicaban la poligamia o eran bisexuales, incluso muchos fueron pedófilos como
como Foucault, un francés que es el que nos habla del estructuralismo y que habla de que cada uno debe percibirse a sí mismo como cada uno cree. Entonces muchos de estos pensadores, impulsados por la masonería buscando una libertad, una supuesta libertad del ser humano, una libertad superando supuestamente la moral cristiana, pues lo que hacen es fomentar personas narcisistas, personas que solamente piensan en ellos mismos, personas que consumen droga con el libre desarrollo de la personalidad, personas que cometen precisamente aberraciones, viven con aberraciones sexuales, que muchos de ellos pues tienden a ser hasta pedófilos, como lo era Foucault. Foucault también era pedófilo. Entonces, todos estos filósofos promocionados por el iluminismo y por la masonería, que se introducen en todas las universidades públicas, enseñando esto como una realidad. Sí, señor, siga. Y algo más, sus prácticas satánicas. No lo puedes dejar, porque está permitiendo al enemigo que entre más fácilmente, porque ya está programado, ya está influenciado, como tú lo mencionabas en el programa anterior, ¿no? Ya ha entrado en ese subconsciente y ya prácticamente le facilitó el trabajo al enemigo para que esa persona siga actuando de esa forma. Entonces entra en las prácticas pedófilas, como les estabas mencionando, y no vayamos muy lejos. Eso es lo que está sucediendo actualmente. ¿En quién? En muchos de los famosos que conocemos, que no saben ni cómo gastar sus riquezas, entonces la están destinando nada más ni nada menos a eso. ¿Ya? Y ellos son los que quieren darnos el ejemplo de cómo conducir el mundo. Exactamente. Sí, pues precisamente la revolución sexual promovida por esta falsa libertad de la masonería y del liberalismo y de todos estos pensadores existencialistas y estructuralistas, pues lo que llevan al ser humano es a ser narcisista, a crear su propio mundo, que es el patrón de un psicópata. Entonces los llevan a consumir pornografía, vivir dentro de la prostitución, a destruir su matrimonio, a vivir todo sin reglas. Y esto es la personalidad de un psicópata, precisamente. Una persona que tiene menos conciencia de sus actos, que puede ser programado más fácilmente. Y por eso hoy en día estamos viendo violencia hacia la mujer, abuso hacia los niños. Es lo que más se denuncia actualmente. El crimen que más se denuncia es precisamente la violencia intrafamiliar. Exacto. Porque estamos convirtiendo a las personas en personas inconscientes, materialistas, hedonistas, que solamente buscan el placer individual en busca de una falsa libertad. De ahí que hayan pensamientos de abortos, por supuesto, porque no tienen la menor conciencia de que hay un ser interior que ya tiene vida. ¿Cómo lo van a querer traer si por el contrario están en el mundo de la carne? Que lo único que quieren es seguir en ese estado de satisfacción para ellos, y si por alguna equivocación concibieron a alguien, pues no lo quieren desear. Son de las razones. Su mapa interior de neuronas está muy complejo. Exactamente. Comienzan a ser menos conscientes. Así es. Interesante tu charla. ¿Qué más quieres decirnos, Francisco? Porque de verdad que ha estado muy interesante también. No, pues yo creería que ya con esto concluimos también por hoy el tema de unir a las redes neuronales con los mapas mentales y de saber por qué la conciencia, pues que son las emociones, es realmente lo que maneja el cerebro, pero el cerebro no es el que genera la conciencia, sino que la conciencia reside en el cerebro. Es lo que dicen neurólogos como Stuart Hameroff y varias personas que estudian, hacen escáner y estudios sobre el cerebro y la actividad cerebral. Fantástico.
Aprovechamos en este instante para saludar a Teresa Botelo, que nos saluda y nos agradece la invitación. Gracias, Teresa. Seguiremos esté muy pendiente, como pudo verlo en este programa, porque Francisco nos va a seguir trayendo temas muy interesantes. Y si ha perdido algún otro programa, la invitamos a que dé una miradita a los programas anteriores de Casa María del Caminante, que ahí en su capítulo Dios y la Ciencia va a encontrar las diferentes variedades de programas. Si usted, Teresa, pues, tiene, por ejemplo, acceso a Facebook o a Instagram o a YouTube, también lo va a poder encontrar, como le estamos invitando a muchos de ustedes. Fantástico, Francisco. Una vez más queremos agradecerle. Queremos decirles a todos ustedes que si este ha sido un programa de su agrado, déjenoslo saber. Suscríbanse, síganse suscribiendo a Casa María del Caminante, para así poder llevar muchas verdades, verdades que muchas de los medios tradicionales no nos lo van a explicar, no nos lo van a decir, y mucho menos nos lo explican cuando estamos estudiando, cuando nos queremos aprender realmente, porque ellos lo que tienen es su propia agenda. Ellos quieren enseñar lo que a ellos les conviene. Y así de que mucho cuidado, quedaríamos con un mensaje muy, muy central después de esta charla, que no es otro que decirle a ustedes en qué posición quieren estar. En la posición de seguir en las enseñanzas, en crear una serie de relaciones que siempre les recuerde y puedan ustedes asociar para el bien o puedan asociar para el mal. Piénselo. ¿Es prácticamente una posición del bien o es una posición del mal a lo que nos lleva en esta vida? Hay un creador en el cual creemos muchos, en el cual le ponemos nuestra fe, en el cual escuchamos todos y cada uno de los mensajes de amor, de misericordia, como lo explicaba Francisco. ¿Lo toma o lo deja? ¿O cuál será su destino? Ese es el gran mensaje que podíamos llevar en el día de hoy, después de esta interesante charla que nos trajo Francisco Galeano. En todo caso, una vez más, Francisco, gracias. Y a todos ustedes queremos invitarlos para que en 8 días podamos estar muy pendientes del siguiente programa, y que si por alguna circunstancia no puedo entrar en directo, pues nos siga buscando en las redes y siga pasando el mensaje de verdad. A todos, muchas gracias en su programa Dios y la Ciencia.